del año fue dada, pero la vamos a repetir, tiene algunas cositas nuevas. Y a Guillermo y a Sabina no les tocó verla la clase. Como ustedes saben, el Alux Valgus es parte de... estamos en condiciones de largar, ¿no, Juli? Sí, sí, estamos todos listos. Bueno, el Alux Valgus, como ustedes saben, es parte de lo que es la patología ortopédica del pie, puntualmente del antepié. Esto es un recuerdo anatómico para que sepan ustedes cuál es el Alux. No sientan, eh, dependiendo del reciente de los años que tenemos, hay cosas que voy a ir de lo más básico a lo más profundo, así que acá vamos a tener contenidos para los 4 años de residentes. Eh, Mal no va a venir, para algunos será repaso entonces. Entonces, recordemos cuál es el Alux. El hecho que le llamamos valgus o valgo es porque los dedos gordos se van del eje central del pie y se van hacia afuera. Ahí nace la patología, Alux valgus, pero curiosamente el juanete hace referencia a la prominencia de la cabeza del primer metatarsiano. El 90% por lo menos de las personas que nos visitan en nuestro consultorio le genera cierta vergüenza decirnos exactamente lo que los aqueja. Entonces dicen, doctor, bueno, tengo ahí un algo que me salió, que usted sabrá, vio que no sé cómo decirles, como una pelota que está, y no te quieren decir que es un juanete pensando que es un término vulgar, simplemente para erradicar un poco este concepto, yo contarles que al juanete podemos llamarlo juanete. O sea que juanete y alux valgus, el concepto es el mismo. Con respecto a esto que está marcado, que dice 1, y está marcado de un color rosado, a lo largo de la charla vamos a ir juntando 10 conceptos que nos vamos a llevar hoy a nuestra casa. Entonces, nuestro primer concepto es que hablar de juanete es hablar de una lux valgus. Con respecto al segundo concepto es el tema de la ecuación perfecta. La ecuación perfecta es porque la mujer tiene 10 veces a 1 deformidades del antepié comparado con el varón. Ahí vemos la relación 10 a 1. Sobre todo en la literatura que uno consulte, se habla de 7 a 1, de 10 a 1. Hay literatura más vieja que incluso habla de 50 a 1, pero más o menos cada 10 mujeres que operamos un varón. Y esto es porque, aparte de las adecuado de los zapatos, la carga genética, y hasta acá diríamos, pero bueno, doctor, la carga genética, el uso de los zapatos, pero ¿por qué la mujer? Porque la mujer atraviesa una situación que es el embarazo, que tiene ciertos o genera desequilibrios metabólicos y hormonales con liberación de enzimas, relajaciones ligamentarias y demás que también favorecen a la deformidad. Todo esto hace que se puedan tener complejas deformidades y que por supuesto necesiten de complejas soluciones. Así todo, el 90% de las personas mayores de 65 años alguna patología del antepié van a tener, sea varón o sea mujer. Entonces, si entra un varón al consultorio, prácticamente por Juanete, prácticamente la pregunta que sigue es, ¿quién en su familia lo tenía? Ahora, cuando entra una mujer, las preguntas son, ¿quién en su familia lo tenía? ¿Qué tipo de calzado usa usted? ¿Ha tenido hijos? Sí, doctor, tuve uno. ¿Pero cuántos embarazos? No, embarazos fueron 3, pero 2 los perdí y tuve uno. Entonces no es lo mismo el número de embarazos que el número de hijos. La gran clásica afirmación o pregunta, ¿mi Juanete crece o mi Juanete crece? Y este es un paciente que nos trae este tipo de fotos y nos dice, doctor, en el año 2000 mi pie tenía esta forma, en el año 2003 le saqué una foto, en el 2006, en el 2012, y en el 2020 vengo a verlo con la cara de mi hijo, asustado, y con este pie, con esta deformidad. Doctor, o sea, mi Juanete crece. Así todo, tenemos la suerte que en el año 2000 le habíamos pedido una radiografía y ahora le estamos repitiendo una en el 2020. Y si nosotros hacemos una medición del tamaño de la cabeza del primer metatarsiano, nos va a dar que el tamaño es la misma. Por lo tanto, acá no hay un crecimiento óseo, sino que hay una desviación. Por lo tanto, fíjense, el juanete
no es un hueso que crece, sino que es un hueso que se desvía. Es una suerte de rompecabezas que se empieza a desarmar y una de las piezas pierde el derecho a domicilio. Por lo tanto, la tercera afirmación es que mi juanete es un hueso que se desvía. Entonces nosotros debemos definirlo al juanete. Ya saben que a mí me gusta la definición, la clínica, la clasificación y el tratamiento. Por lo tanto, la definición de hallux valgus es un primer metatarsiano que se va al varo, un hallux que se va al valgo, y ambas estructuras se pronan, o sea, se giran. Por eso es que los pacientes vienen con el dedo gordo pisando de costado. Eso es porque está pronado el dedo, como vemos en la imagen, y el metatarsiano hace la misma situación. La cresta intersesamoidea, en vez de estar en el medio, se va hacia el lateral, se prona. Primer metatarsiano, hallux, y esta definición termina eh, hablando de lo que es el desequilibrio mecánico o tendinomuscular de Biladot, y es que el flexor y el extensor del hallux pasan a ser de cuerda de arco y funcionan más que como flexores y extensores, hacen de cuerda abductora, entonces van favoreciendo cada vez la deformidad. ¿Por qué nos consulta un paciente en el consultorio? Bueno, sin duda que nos consulta por dolor, nos consulta por la deformidad, pero bueno, hay que estar muy atento porque los pacientes también consultan por estética. Entonces, ojo cuando nos consultan por pies normales, que son 100% estéticas. Sin duda, y esta es una diapositiva que muestro siempre, el enfoque de los pies complejos, tendré que estar atento para saber si necesito tener ayuda de un kinesiólogo, de un reumatólogo, de un clínico, de un endocrinólogo. Entonces, muchas veces, el cuarto concepto a guardarnos es que puede ser de tratamiento multidisciplinario. Sin duda que este tratamiento puede iniciar con elementos conservadores, como separadores, férulas abductoras, diastazadores nocturnos y demás. Pero entendamos que un pie en desarrollo y en crecimiento es más factible o es más receptivo de que nosotros le hagamos un tratamiento conservador. Un pie de una persona que ya ha terminado de crecer es un pie que realmente es muy difícil que alguna de estas ortesis le genere una corrección. Es por eso que el tratamiento quirúrgico es el que empieza a tener lugar y entender que un pie con esta deformidad, para que nos quede con este aspecto, tiene que pasar por una cirugía y no por un montón de propagandas y publicaciones que vemos en internet que te dicen que por utilizar algunos de los elementos que ustedes ven a su izquierda, el pie va a quedar como yo se los muestro a la derecha. Este es el aspecto pre y post de una paciente que se había hecho su pie izquierdo y todavía le debíamos hacer su pie derecho. Puntualmente fue una artrodesis del hallux con una cirugía de MIS combinada. Pero es una mujer que se operó por dolor y por deformidad, no se operó por estética. Tenemos que tratar de no operar por estética y sí operar por dolor, y este es el quinto concepto que nos vamos a guardar. La indicación quirúrgica en el hallux valgus entonces viene determinada por el dolor secundario a la bursitis, eh, que se genera por la fricción de la cabeza del primer metatarsiano con algo externo. En este caso, el conflicto que hay con la exostosis y el zapato. Y acá estoy usando otra palabra, dije exostosis. Entonces, el juanete, la cabeza del primer metatarsiano, lo que sobresale le llamamos exostosis. También se llama bunion. Entonces hay un conflicto entre el zapato y el bunion, el zapato y el exostosis o el zapato y el juanete. Eso hace que la grasita que está por abajo de la piel y me protege las eminencias óseas se inflame y duplique o triplique su tamaño y junte líquido, las famosas bursitis que ustedes conocen. También puede haber dolor por una artrosis metatarsofalángica, por síndrome de insuficiencia del primer radio y por otras causas. ¿Dónde y cómo debe realizarse la cirugía del juanete? Ustedes saben, y gracias a Dios nos ven siempre, a Matías y a mí, realizar la cirugía en quirófano, y es correcto, por más que sea una cirugía pequeña o poco agresiva, o que impresiona ser poco agresiva, tiene que ser realizada en ámbitos
con la esterilidad como corresponde. No es una cirugía menor. Uno a través de pequeños abordajes puede ser muy agresivo. Todas las medidas de preparación deben ser extremadas, como hacemos en cirugías de mayor calibre, y debemos operar en lugares donde frente a una complicación tengamos elementos para poderla resolver. Con respecto a si operan los dos pies a la vez o no, no hay nada escrito o descripto que a nosotros nos prohíba operar los dos pies juntos. Es cierto que hay edades y a uno la pequeña experiencia que uno tiene te va diciendo que es mejor hacer de un pie por vez porque el paciente deambula mejor, le dedica el tiempo que corresponde al pie operado, utiliza el pie no operado como apoyo, como bastón, se puede bañar, o sea, asearse como corresponde, es mejor para vestirse, es mejor para caminar. Por ahí en los niños es más fácil hacerle los dos miembros a la vez por una cuestión de que tienen la ayuda de sus papás. Los adultos trabajan, manejan, tienen a cargo toda una familia, no es tan sencillo. Entonces, lo que sí por ahí en la actualidad hacemos es operar más rápido o con mayor prontitud el segundo pie y no dejar baches de tantos meses entre un pie y otro, pero creemos que tiene un mejor resultado operar de a un pie por vez. En la cirugía me tocan el hueso y bueno, a veces decimos que es como si yo fuera arquitecto y me dijeran que hay que enderezar la torre de Pisa. Para enderezar la torre de Pisa, ¿usted tocaría la estructura? Y bueno, vamos a ver si esto es así. Nosotros operamos mucho con bloqueos locales, muchas veces asistidos por una sedación, más un bloqueo loco regional, con todo el instrumental de microcirugía. Ese es el aspecto que tiene que tener el pie previo a la cirugía, poder abordarlo por dorso, por planta, por lateral y por medial, estar tranquilo para abordarlo por todos lados. Y los pasos básicos, si nosotros pensamos en lo que yo quiero hacer, y seguramente va a ser resecar la exostosis, corregir el varo del primer metatarsiano, corregir el valgo del hallux y restablecer el equilibrio muscular. Hoy, a diferencia de lo que era hace muchos años atrás, está lleno de programas que nos permiten hacer mediciones angulares y ser muy preciso sobre los valores que hay que corregir, dónde hay que corregirlos, cómo hay que corregirlos. Los valores angulares que nosotros debemos tener en cuenta es el ángulo metatarsofalángico, también llamado ángulo de hallux valgus, es el ángulo entre el eje del primer rayo y el eje del primer dedo, debe ser de 0 a 15 grados. Después el ángulo intermetatarsiano, es el ángulo de confluencia del primer rayo con el segundo, ese ángulo no debe tener más de 0 a 10 grados. Después hay ángulos relacionados a la congruencia articular que se llaman PASA o DMA y el DASA, que es la relación del cartílago de la base de la falange con el dedo, y el anterior es la relación del cartílago de la cabeza metatarsal con respecto al eje. Cada uno tiene un valor, eso es muy difícil que nosotros acá por un Zoom podamos explicar. A medida que ustedes vayan rotando por quirófano, iremos haciendo las mediciones para que la cosa sea más dinámica y lo puedan entender mejor. Pero a grosso modo, yo creo que lo que hemos dicho se entiende. Por lo tanto, si este paciente que ya fue operado hace años me muestra esta radiografía, y yo acá tengo muchas cosas para decir. Primero, que la resección de la exostosis fue perfecta, pero que acá hay una inclinación donde hay valores angulares que no han sido corregidos. O sea, no está corregido el DMA o PASA y tampoco está corregido el DASA. Acá no se ven osteotomías. O sea que solamente se ha intentado hacer una cirugía posiblemente de partes blandas, con simplemente una resección del bunion. Y fíjense qué curioso, tiene una hemifalangectomía del extremo distal de la primera falange del segundo dedo para corregir un dedo en garra, pero claro, si me dejo un segundo dedo todo flojo e insuficiente, no me hace de sostén y el hallux tiene más probabilidad de irse al valgo. Por lo tanto, a la hora de rescatarlo, hubo entonces que hacer una osteotomía de la cabeza y una osteotomía de Aikin o osteotomía de las primeras falanges del hallux sumamente exagerada para poder
dejar alineado el dedo. Hay pies que tenemos que prestar atención que no tienen nada, y lo que hay que hacerle es nada, donde el pie clínicamente es lindo, en este caso es un pie con un dedo gordo más largo, es un pie egipcio, esta es una radiografía de un pie griego, pero que los valores angulares están todos normales. Lo único que tiene este pie por ahí es un poco de juanetillo, pero bueno, hoy el tema de hoy no es el juanetillo, sino que es el hallux valgus. Estos pacientes lo que hay que hacerles es nada. Con respecto a qué hacer, dependiendo de los algoritmos, hay muchos elementos que se pueden ir haciendo para corregir el hallux valgus dependiendo si los valores angulares son más pequeños o son más grandes. Como a nosotros no nos gusta ser tan memoristas con semejante cantidad de clasificaciones y algoritmos, vamos a empezar a desglosar esto para hacerlo un poco más sencillo. El hallux valgus entonces puede ser leve, moderado o severo, dependiendo si el ángulo metatarsofalángico o el ángulo intermetatarsiano superan los valores que acabamos de mencionar. Por ejemplo, un ángulo intermetatarsiano, como dijimos, de 0 a 10 es normal, hasta 13 es leve, entre 14 y 18 es moderado, y por arriba de los 18 grados hablamos de un hallux valgus severo. El esquema básico de trabajo, como dijimos anteriormente, sería trabajar sobre la exostosis como primer punto, después trabajar sobre el metatarsiano. El tercer punto es saber si vamos a tener que hacer una liberación de partes blandas, y el cuarto punto, ver si hay que trabajar sobre el hallux. Nosotros, o por lo menos en lo personal, el 90% de los procedimientos que realiza nuestra unidad de pie es haciendo los 4 gestos. Hay unidades en donde no tocan el bunion, hay unidades que no hacen el tendón abductor, hay unidades que no hacen la osteotomía de Aikin. Vamos a empezar a desglosar el primer punto, que es la exostosectomía, buniectomía o exostectomía. Marcamos el punto de ingreso por detrás y por debajo de la eminencia medial, fíjense, por arriba del tendón aductor del hallux. Se hace una incisión en la piel, la capsulotomía pegada a hueso para dejar todos los elementos nobles corriendo sobre la piel y yo estar pegado a hueso con el bisturí y estar seguro. Despego, y con estos bisturíes tan pequeñitos separamos la cápsula del hueso. Esto es lo que se llama nuestra incisión inicial. Después ingresamos con la pieza de mano. No se olvide que ustedes se están formando en un servicio donde prácticamente toda la cirugía que hacemos del antepié es microquirúrgica. Entonces son muy poquitos los hallux que abrimos. Entonces yo voy a empezar mostrándole lo que nosotros hacemos. Ingresamos con la fresa para hacer el raspado del juanete y cómo extraemos la papilla una vez que ha finalizado este procedimiento. Terminado, tenemos que pasar a lo que sigue. Y lo que sigue depende mucho del tamaño del hallux valgus. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo intermetatarsiano leve, posiblemente hagamos una osteotomía distal. Si es moderado, ya vamos a empezar a hacer algo entre diafisario o lo que ustedes ya conocen que hacemos nosotros, que es el chevrón extraarticular. O si tenemos hallux valgus severo, nos vamos a ir a la base o necesitaremos otro tipo de correcciones. Así es como, desde distal a proximal, vamos a ir describiendo osteotomías, como es por ejemplo la osteotomía de Reverdin-Aishan, que es una osteotomía distal, oblicua, a 45 grados cuando la veo en el plano sagital, va de dorsal distal a proximal plantar, termina por detrás de los sesamoideos, me deja tallada una cuña hacia medial para poder corregir en forma correcta el pasa. Pero claro, es una osteotomía que hace osteoclasia y deja sana la pared externa de bisagra, por lo tanto no me va a corregir el ángulo intermetatarsiano. Acá tenemos un ejemplo, una buniectomía bien amplia, generosa, hasta incluso exagerada, pero que al hacer la osteotomía de Reverdin queda completamente el metatarsiano alineado y compensado. Con respecto a las osteotomías que pensamos cuando el hallux valgus es moderado, necesitamos pensar en osteotomías que de una o de otra manera me deben
reducir no solamente el ángulo metatarsofalángico, sino que me deben reducir en forma directa o indirecta el ángulo intermetatarsiano. Nuestro servicio tiene gran experiencia en lo que es la osteotomía de Chevron, que es una osteotomía en B. La B es cuando la miro en el plano sagital, ya que cuando la veo desde arriba, en la anteroposterior, no voy a ver la B. Es una osteotomía que muchas veces tratamos de que tenga una parte intracapsular, la parte de arriba, y otra parte extracapsular, la de abajo, pero esto yo siempre lo menciono a ustedes como residentes para que sepan cómo ha sido nuestra evolución en la realización de esta osteotomía. Hoy, casi todas las chevrones que hacemos son extraarticulares completas, tanto la rama dorsal como la plantar. Y no solamente lo hacemos en angulaciones de 14 a 18 grados, sino que lo queremos hacer en alus valgus leves y también lo queremos hacer en alus valgus severos. Le generamos un desplazamiento lateral, la podemos hacer con o sin fijación, corrige indirectamente el ángulo intermetatarsiano, corrige el pasa si le tallamos una cuña hacia medial para que la cabeza bascule, y siempre debe terminar por atrás de los sesamoideos, porque justo a la altura de los sesamoideos o sesamoideos es donde entra el ramito vascular que irriga la cabeza. Ahí tenemos la osteotomía, una pequeña reseña histórica de cómo era la osteotomía de Chevron descrita por Austin y Leventen. Era una osteotomía que parte del centro geométrico de la cabeza formando un ángulo de 60 o 70 grados. Nosotros la hacemos más o menos 1 centímetro proximal porque es extra articular o extracapsular. Después Kenneth Johnson la modifica y trata de tallar esta B, que sea una B formando un ángulo de 90 grados para darle mayor estabilidad intrínseca. De una manera o de la otra, abierta o cerrada, es la osteotomía más realizada a nivel mundial para la corrección del hallux valgus. Así es como la hacemos: la primera incisión donde se hace la bunectomía, la segunda incisión para el ingreso de la fresa, hacemos el marcado, lo miramos con el aparato de rayos, estamos en la posición correcta. Fíjense, acá dice bien clarito que se hace de 7 a 10 milímetros proximal al centro geométrico de donde estaba descrito originariamente la Chevron. Este es otro caso, cómo hacemos la marcación. Fíjense, el Chevron terminado. Cuando esta fresa, son perlas que les quiero contar, cuando esta fresa ustedes la ven tan atrás de los sesamoideos, es porque ya la voy a hacer extracapsular o extraarticular. Cuando esta fresa está partiendo y la miro en el antero posterior y está sobre los sesamoideos, es porque va a ser el formato de Chevron interarticular, que también se puede hacer interarticular con técnica mínimamente invasiva. Eso después lo dejo para la mesa de debate. Ahí tiene el aspecto postoperatorio. Estas son una serie de diapositivas que las paso rápido, que es gentileza del doctor Pablo Sotelano, es uno de los especialistas y encargados del departamento de tobillo y pie del Hospital Italiano y es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Pie. Posiblemente sea en el servicio de mayor experiencia en la realización de esta técnica, que es la técnica de Bosch. Es una técnica en donde no hace la resección de la eminencia medial, sino que hace, como dice acá, es subcapital, es extracapsular, genera un desplazamiento cefálico hacia lateral, pero ¿cómo se hace? Se hace una marca, fíjense, microquirúrgica, otra marca a nivel distal, el ingreso de la clavija, por dónde va a entrar y por dónde va a salir, la sacamos, hacemos la osteotomía y ya con la clavija nos va a permitir hacer el desplazamiento, el montaje con una sonda canalada que a medida que la clavija desliza por la sonda, la cabeza se lateraliza, después voy retirando la sonda canalada hasta que la cabeza queda en la posición que uno desea y finalmente la técnica de Bosch original era como ustedes la están viendo. En la actualidad muchas veces esta clavija se retira porque se le pone tornillos, otras veces se ponen los tornillos y la clavija se deja, otras veces se hacen liberaciones laterales. Obviamente para tener un Aikin la clavija no debería estar, pero bueno, es para mostrarles estos formatos. Y fíjense qué interesante cuando ustedes nos ven con el MATI, tratar de desplazar
una clavija en la cabeza hacia lateral, ¿por qué jugamos con esto de que si la clavija está muy plantar, la cabeza se va hacia arriba? Si la clavija está muy dorsal, la cabeza se va hacia abajo. Si la clavija está en el medio, me queda en el mismo plano. Pero no siempre yo quiero dejar en el mismo plano. Muchas veces yo quiero que plantarice un poco, porque le quiero dar más arco al pie, porque tengo un metatarso apenas vencido y quiero también descender un poco mi cabeza para dejar un metatarso más regular. Entonces son todos tips para la corrección y la posición final de la cabeza. Acá tienen un caso finalizado. Le agradezco a Pablo por haberme prestado estas diapositivas. Con respecto a la osteotomía de chevron abierto, yo no quiero que ustedes terminen su residencia sin verla. Entonces, por lo menos, saber que existe esta corrección fíjense, es una osteotomía hecho mucho más distal a lo que hacemos nosotros. Tiene este aspecto con la fijación con un tornillo. Cuando necesitamos darle a las osteotomías mayor poder de corrección, porque tenemos un hallux valgus moderado o incluso severo, hay una osteotomía muy difundida que es la osteotomía de Scarf. La osteotomía de Scarf es una de las osteotomías consideradas de mayor versatilidad. ¿Por qué? Por el gran poder que tiene para corregir no solamente el ángulo intermetatarsiano, sino porque también puede corregir los planos rotacionales y me puede alargar o acortar un metatarsiano. Entonces realmente, obviamente se hace abierto, lleva fijación, es una osteotomía con forma de Z, tiene toda una explicación arquitectónica el desarrollo y el tallado de esta osteotomía. Fíjense cómo empieza a distal, empieza desde arriba y a proximal termina abajo. ¿Por qué la Z no es al revés? Porque yo no puedo empezar una Z abajo donde está ingresando el pedículo vascular que me mantiene vital a la cabeza metatarsal. Entonces se hace esta osteotomía empezando la rama distal desde dorso. Fíjense cómo ha corregido el ángulo de hallux valgus, el ángulo intermetatarsiano, y en este caso no tiene un aching porque no fue necesario. Los pasos para hacer la osteotomía, las guías, cómo queda expuesto, la fijación, el sacado del remanente metatarsal. Muy bien, doctores, seguimos avanzando, vamos a osteotomías de la base. Todas las osteotomías de la base que yo aprendí a hacer fueron con cirugía mínimamente invasiva y sin fijación, y las hacíamos por vía dorsal, o las hacemos por vía dorsal, en ángulos mayores a 18 grados. Ingresamos perpendicular al metatarsiano, lo que delineamos es una osteotomía en L o en L invertida, es como si fuera un chevrón mirado desde arriba. ¿Para qué? Sobre todo para que tenga más estabilidad y más superficie de contacto y mayor posibilidad de consolidación. Fíjense, también se hace de dorsal distal a proximal plantar con 20 grados de inclinación, corrige el intermetatarsiano. No hay que dejar de realizar los gestos distales, sobre todo si yo considero que tengo muy alterado el PASA, y bueno, será un metatarsiano para hacer doble osteotomía, una distal y una basal, más allá de hacer el tendón y el aching si es necesario. ¿Está bien? Ahora, en la actualidad, cuando a mí me toca hacer una osteotomía de la base, prefiero colocar una fijación. ¿Por qué? Porque me mejora el porcentaje de consolidación y sobre todo me evita los desplazamientos hacia dorso, hacia planta o de nuevo hacia medial, que son un gran dolor de cabeza. Esta radiografía de perfil que les pongo abajo a la izquierda es para que ustedes vean dónde está la osteotomía de la base y miren cómo tiene asociada una osteotomía de Reverdin. Es un caso que tiene una doble osteotomía para hacer el alineado de este caso. Tener mucho ojo, y no me canso de repetirlo, no solamente en la cirugía de la hallux valgus, sino en las Lisfranc, cómo ingresa el paquete vascular, en el primer espacio, al centímetro y medio, o sea, a los 15 milímetros de la metatarso cuneana, se mete el paquete vascular, se profundiza el primer espacio, vena, arteria y nervio. Entonces, ojo, ojo, miren dónde está el tendón, dónde voy a hacer la incisión y dónde voy a hacer mi osteotomía de la base. Acá tenemos otros formatos de osteotomía de la base, hechos con técnica abierta, asociado a un aching y fijados con una placa. Esto se llama técnica de Postcoe. No solamente corrige el ángulo intermetatarsal, sino que derrota el metatarsiano. Algunas fotos abiertas.
Finalmente, la tenocapsulotomía del tendón abductor, no siempre hay que realizarla, pero cuando yo creo que me está faltando poder de corrección o tengo un dedo que me tira mucho hacia el lateral, me meto y hago la liberación de la cápsula, o me puedo ir abajo y solamente hacer la desinserción del tendón abductor de la esquina falángica, y otras veces hay que hacer la liberación del ligamento suspensorio sesamoideo. Con respecto a la técnica de Aikin, nosotros somos una escuela que realiza mucha osteotomía de Aikin. La osteotomía de Aikin fue descrita en 1929, es lo que nosotros llamamos el cuarto gesto en la cirugía del hallux valgus, y evidentemente es una osteotomía de cierre de base medial y que se realiza en la base proximal del primer dedo. Ahora bien, este esquema que ustedes ven abajo a la derecha es un esquema descrito por Aikin. O sea que Aikin no solamente hablaba, fíjense cómo está la cuña marcada, de hacer una cuña en la base de la falange, sino que para Aikin también estaba bien si uno tenía que hacer una pequeña resección de esta punta falángica, de esta parte articular. Y aparte, Aikin ya proyectaba que muchas veces se podría necesitar un Aikin distal. ¿Cuáles son las indicaciones de la osteotomía de Aikin? El hallux valgus interfalángico, o sea, cuando el valgo está entre la primera y la tercera falange. Acuérdense que el hallux no tiene falange media, podemos hablar de falange distal y falange proximal. Cuando necesito corregir el valgo residual secundario a una osteotomía del primer metatarsiano. O sea, si yo hago la osteotomía del primer metatarsiano y una liberación de partes blandas, y considero que no hace falta un Aikin, porque no necesito más grados angulares que sumarle a mi corrección, no hago el Aikin. Pero si necesito agregar 5 o 10 grados de corrección, necesito hacer el Aikin. El Aikin corrige además el DASA, alinea el hallux, acorta el hallux, derrota el hallux, o puede ser combinación de estos procedimientos. Por eso algunos la llaman la frutilla o la cereza del postre, dependiendo de la fruta que a usted le guste más. Entonces, puede acortar, puede alinear, puede acortar y alinear, o acorta, alinea y derrota. La incisión que hacemos nosotros para hacer el Aikin es una incisión de 2 o 3 milímetros en la base de la falange. La hacemos por dentro del tendón extensor, bien pegadito al mismo, para no dañar ninguna estructura, sobre todo nerviosa, y a unos 7 o 10 milímetros de la interlínea articular metatarsofalángica. Tratamos de tallar una cuña y dejar sana la cortical externa. Este es el caso que vimos anteriormente, que habíamos hecho la osteotomía de la base. Fíjense que no miento. Fíjense esta mancha que tiene la falange, se llama islote óseo condensante. A veces es un acúmulo cálcico, lo que hace que por lo menos yo la puedo utilizar para que ustedes vean que no hemos mentido en las fotos que les estoy mostrando. El centro de rotación de esta falange está a esta altura, por lo tanto el Aikin está hecho a proximal, y acá tienen el Aikin consolidado con el hallux alineado. Ahora bien, Sebastián, no entiendo cómo se hace el Aikin. Muy bien. Entonces yo le voy a explicar cómo usted tiene que hacer el Aikin. Para hacer el Aikin dijimos que este es el cora o centro de rotación. Pero cuando yo agarro el dedo gordo con la mano para hacer el Aikin, ojo, porque yo no puedo hacer la osteotomía con esta inclinación como me quedé pensando en la cabeza, porque cuando usted agarra el dedo, o ustedes agarran el dedo, lo están reduciendo. Por lo tanto, a mí me está cambiando el plano de esta línea. Si yo la sigo haciendo con esta inclinación, me va a quedar interarticular. Por lo tanto, si ahora miren abajo a la derecha, si este va a ser mi sitio de ingreso, la única forma de hacer anatomía de superficie es cuando llevo lo profundo a la superficie. Lo que yo tengo que mirar es el pliegue interfalángico. Entonces yo ya agarro mi dedo con naturalidad, lo pongo derecho, hago la incisión y sé en qué lugar voy a hacer el Aikin, y lo voy a hacer siguiendo las líneas, o sea, lo voy a hacer al nivel donde tengo que hacerlo, pero siguiendo las líneas del pliegue interfalángico. Hace 2 años eh, me tocó estar en un curso cadavérico como instructor y demás. Y ustedes dirán, bueno, doctor, lo felicito, pero ¿por qué nos muestra esto? Y yo se los muestro.
Entonces, esto se los muestro para que sepamos lo cerquita que estamos de las estructuras nobles. Pero si yo lo hago pegado al tendón extensor, posiblemente no me toque dañar ninguna estructura. Ese día, en ese curso cadavérico, todos hacían los Aikin por vía medial, porque así lo habían aprendido. A mí me tocó aprenderlo por dorso y por medial. Entonces después uno lo puede hacer a comodidad. Este es un video también hecho por ustedes, o sea, es un paciente que yo operé y tuve la suerte que ustedes me ayudaron a filmarlo y demás. Es un Aikin hecho por vía medial. Eso uno perfora la falange, fíjense cómo yo voy hablando y les voy diciendo, dale, filmá, ok, stop, pisá. Este era el pie, ahí yo pido el corte, ahí estoy en la otra, estoy en la cortical, y simplemente de ahí me voy a ir hacia arriba y hacia abajo. La verdad que no me acuerdo si está mostrado cuando termino, imagino que sí. Esto tuve la suerte hace un año de tener que dar una conferencia sobre osteotomía de Aikin, entonces tuvimos que pulir algunos detalles, sobre todo en la documentación de cómo hacerlo al Aikin. Entonces hice algunos por dorso y otros por medial para mostrar cómo se realizaba la técnica. Un segundito y ya termina, téngame paciencia. No quiero que pierdan. Fíjese como siempre con mi mano no hábil, que es la izquierda, es la que uso como transductor, es mi ecógrafo, y ahí está el Aikin finalizado. Ahí está el causo terminado. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir y plantearnos si hay que tocar la estructura ósea, evidentemente da toda la sensación de que así es. ¿Qué pasa cuando el sitio de osteotomía está distal o el centro de rotación? Entonces haré un Aikin distal. Parte de la bibliografía, como la clase era muy larga, no voy a cargarlos con esto, yo la bibliografía la tengo, se las puedo pasar, tanto de Hallux Valgus como de Aikin, como qué es lo moderno, qué es lo viejo, cómo se fija un Aikin, todos los modelos de fijación de Aikin que hay, con hilo, con alambre, con grampa, cuál es mejor, cuál es peor, o son todos iguales. Todo eso que ustedes necesiten, yo lo tengo para suministrárselos. El sexto concepto, entonces, la cirugía corrige desde el hueso. ¿Me puede salir de nuevo el juanete? Tristemente la respuesta es que sí. Sabemos que las cirugías hechas desde hueso tienen un porcentaje de reaseguro mayor que las cirugías de partes blandas. Y sobre todo si la técnica que uno elige es la correcta y está hecha en forma correcta. Pero hay un porcentaje del 5% y hay literaturas que son incluso un poquito más malas, donde hablan que por lo menos hasta un 10% de los hallux valgus tienen un porcentaje de recidiva. Fíjense, este caso es una paciente que tiene hecho una osteotomía de la base hace muchos años, con una buñectomía, pero algo pasó, la paciente sigue con una gran desviación, posiblemente porque se eligió una técnica, pero no fue completa su realización, porque no se acortó, porque no corrigió el hallux. Yo le hice el rescate con un chevron extraarticular y un Aikin, y esta es la evolución del caso con el pie al año. Y el otro día tuvimos la suerte con Julieta de controlar a la mujer, tiene casi 4 o 5 años de operada, le sacamos fotos y el pie sigue como ustedes lo están viendo en la foto de la derecha. Doctor, ¿me va a operar con láser? La respuesta es no. Recuerden que no existe la cirugía del pie con láser, sino que es una cirugía mínimamente invasiva y no debemos utilizar palabras que no son correctas para engañar, engrupir o llevar al paciente por la senda de lo que no corresponde. Es muy importante saber vendar. Voy a tener la suerte en los días que siguen de poderles dar alguna clase sobre esta cuestión. Y bueno, esto es un poco para resumir y que ustedes sepan que hay juanetes tan leves que nos pueden llevar a tener solamente que hacer una buñectomía y una liberación del tendón, como fue este caso, o un caso en donde tengo que hacer el bunion más el tendón y un Aikin, pero no llevo osteotomía metatarsal, o casos en donde empiezo a tener todos los procedimientos, el bunion, la osteotomía metatarsal, el tendón, el Aikin, casos más complejos, con osteotomías por deslizamiento, para los casos de hallux valgus entre moderados y severos. Fíjense la corrección en este pie, una gran deformidad inicial, osteotomías de la base, sumado a dobles osteotomías. Este caso es el que venimos mostrando. Otro caso con osteotomía de la base con una L hecha mirando hacia distal, sin fijación.
Yo hoy le colocaría un tornillo, pero bueno, como digo, hay muchos casos que nos quedaron bárbaros y otros casos que han sido motivo de dolores de cabeza. Y hay otros casos que por cuestiones de patologías ya del paciente, de hiperlaxitud, artritis reumatoideas y demás, uno tiene que recurrir a hacer fijaciones articulares, ya sea fijaciones de la articulación metatarso-cuniana, como el caso de esta chica que se le hizo primero un pie y después el otro, o este sinnúmero de pacientes que después los pueden ver con tranquilidad en el video o se los puedo yo pasar, en donde hemos hecho cirugías combinadas de artrodesis del hallux más microcirugía de dedos menores y metatarsianos, debido a que hablábamos de procesos artrósicos severos, artritis reumatoideas muy avanzadas, secuelas de cirugías previas, en donde ya teníamos un stock óseo faltante, porque por ejemplo este hallux tiene hecho una resección artroplastia de la base de la falange del hallux, que es una cirugía que hoy prácticamente no se realiza, se llama cirugía de Brandes-Keller-Leliebre. La cirugía de Keller eliminaba la base de la falange. Es una cirugía que hoy se podría hacer en una persona muy mayor, pero si no, preferimos hacer cirugías como las que hemos mencionado anteriormente o directamente hacer una artrodesis. ¿Está bien? Acá tenemos un hallux varo, en donde fue rescatado con una artrodesis del hallux. Mire esta paciente, a pesar de tener una artrodesis del hallux, con el zapato que venía a consultorio a visitarme, contenta, y yo contento porque usaba taco a pesar de tener un hallux fijo. En la actualidad hay más de 150 técnicas o gestos quirúrgicos descritos para la corrección del hallux valgus, por todo lo que ustedes han visto, y seguramente yo me quedo corto en la clase, por más que hable 1 hora, 2, 40 minutos. No hay una única solución, no hay dos pies iguales. Si ustedes escuchan esta clase dada por otro servicio, puede tener otro enfoque, porque cada servicio tiene su técnica, su follow-up, su mano. Y el 10º concepto es que la cirugía no crea un pie perfecto, sino un pie mejor. Y eso no solamente lo tenemos que saber nosotros como cirujanos, sino tenemos que saber transmitírselo al paciente para que las expectativas estén al plano que corresponde. Para llevarnos a casa, hablar de Juanete y de hallux valgus es lo mismo, recordar la ecuación perfecta y cómo debo interrogar al paciente. El Juanete es un hueso que se desvía y no un hueso que crece. Muchas veces debemos abordarlo con un equipo multidisciplinario, operar por dolor y no por estética. La cirugía corrige desde el hueso y debe corregir desde el hueso. Sí puede reaparecer el juanete, en nuestra casuística es alrededor del 5% los pies que tenemos que retocar. La cirugía no es láser, no hay una única solución, no hay dos pies iguales y recuerden que la cirugía no crea un pie perfecto, sino mejor. Muy bueno, Azu, ¿eh? Hemos ido un poquito más rápido que otras veces para no hacerlo tan pesado.